Desde el primer momento en que el M-10 Booker apareció en maniobras internas, empezó a circular un rumor inquietante entre los soldados. El ejército de los Estados Unidos había creado una máquina tan potente que evitaba llamarla por su verdadero nombre. Oficialmente no era un carro de combate, ni un tanque ligero, ni siquiera un vehículo blindado clásico. Era, según los comunicados, una simple plataforma de fuego protegido. Sin embargo, cualquiera que lo hubiera visto avanzar entendía que aquello no encajaba con la realidad. Este vehículo, capaz de derribar fortificaciones, destruir blindados veteranos y abrir paso en zonas urbanas donde cada ventana podía ocultar una emboscada, no era un vehículo más. Era algo que el ejército parecía querer esconder detrás de un nombre neutral. Para comprender por qué surgió esta paradoja, es necesario retroceder varias décadas. Desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos habían buscado sin éxito un blindado ligero que combinara movilidad, protección y potencia de fuego en un mismo diseño. La historia comenzó con el M-22 Locust, un blindado tan liviano que podía ser transportado en un planeador. La idea era revolucionaria, pero el campo de batalla demostró lo contrario. Su blindaje era demasiado débil y su armamento insuficiente. Menos de una docena llegaron a utilizarse en operaciones reales. El siguiente intento, el M-24 Chaffee, mejoró la situación, pero la búsqueda de mayor velocidad llevó al desarrollo del M-41 Walker Bulldog. Este tanque tenía buenas prestaciones, pero resultó demasiado pesado para las fuerzas aerotransportadas y demasiado voluminoso para las misiones de reconocimiento que se esperaba que realizara. Luego llegó el M-551 Sheridan, una apuesta arriesgada que pretendía revolucionar el concepto de tanque ligero. Su estructura de aluminio y su sistema de misiles causaron más problemas que soluciones, especialmente en la jungla vietnamita, donde los fallos mecánicos eran tan frecuentes como las emboscadas. Aún así, el Sheridan llegó a combatir en Panamá décadas después. Cada fracaso obligaba al ejército a reajustar su doctrina. En los años 90 se creó el sistema de armas M8 AGS, conocido como Buford. La idea parecía finalmente acertada, pero los costos crecientes acabaron sepultando el proyecto en el año 1996. Tras los atentados del 11 de septiembre, se intentó una aproximación tecnológica aún más ambiciosa con el programa Future Combat System, que buscaba integrar vehículos autónomos y sensores avanzados. Fue un fracaso multimillonario. No fue hasta el año 2015 cuando surgió un concepto más realista: un vehículo blindado especialmente diseñado para apoyar a brigadas de infantería que operaban en zonas donde los Abrams simplemente no podían entrar. Ese concepto recibió un nombre claro: Mobile Protected Firepower, o MPF. El objetivo era preciso: un blindado suficientemente ligero para ser desplegado rápidamente, suficientemente protegido para resistir fuego de ametralladoras pesadas y explosiones, y con una potencia de fuego capaz de destruir fortificaciones, nidos de artillería y blindados antiguos como los T-55. La competición para diseñarlo quedó entre dos gigantes: BAE Systems y General Dynamics Land Systems. El primero ofrecía una versión modernizada del Buford, mientras que General Dynamics presentó una máquina totalmente nueva basada en su Griffin II, una plataforma que combinaba tecnologías probadas con un diseño más flexible. Las pruebas demostraron que el Griffin II tenía mayor potencial de crecimiento y podía incorporar mejoras futuras con más facilidad. Su cañón de 105 milímetros, su tripulación de 4 personas y su estructura optimizada lo convirtieron en el candidato ideal. Cuando el programa entró en su última fase, el ejército ya sabía que había encontrado el blindado que llevaba más de medio siglo buscando. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Al anunciar oficialmente su nombre, M-10 Booker, el ejército insistió en evitar el término tanque. Aquella designación ambigua alimentó aún más la sospecha de que esta máquina estaba destinada a misiones que ningún otro blindado estadounidense había asumido jamás. La suite de CC porta sur la capacité du blindé à soutenir un rythme d'opération prolongé. Durant plusieurs heures,
Les moteurs tournaient sans interruption, même lorsque la température extérieure dépassait largement les niveaux habituels des zones d'entraînement. Les techniciens vérifièrent régulièrement les composantes internes, notant que les systèmes de refroidissement améliorés permettaient au véhicule de conserver une performance stable malgré les contraintes mécaniques croissantes. C'était un point essentiel pour les unités qui prévoyaient d'engager la machine sur des terrains dépourvus de toute infrastructure. Dans une autre zone, l'accent fut mis sur la précision des tirs en mouvement. Le Booker fut lancé sur une piste irrégulière, comprenant des crêtes artificielles, des fossés étroits et des surfaces partiellement instables. Malgré les secousses constantes, le canon de 105 mm resta étonnamment stable. Les tirs s'enchaînèrent, frappant avec constance des cibles mobiles situées à des distances variables. Cette performance impressionna même les équipes chargées de concevoir les tests, qui s'attendaient à une baisse notable de précision en raison des vibrations accumulées. Pendant que ces données s'accumulaient, une dernière épreuve fut mise en place. Un scénario d'assaut combiné avec de l'infanterie avancée. Les soldats se déployèrent dans un secteur complexe constitué de murs fragmentés, de véhicules abandonnés et de structures trop étroites pour accueillir des chars lourds. Le Booker se positionna juste derrière la première ligne, offrant une couverture dynamique tout en conservant la capacité d'intervenir si une résistance trop forte bloquait la progression. Lorsqu'un groupe d'adversaires simulés tenta de prendre l'ascendant en se réfugiant dans un bâtiment renforcé, le blindé intervint rapidement. Un tir précis fit s'effondrer la partie supérieure de la façade, permettant à l'infanterie de pénétrer sans subir de tir direct. L'efficacité démontrée lors de cet exercice fit forte impression. Plusieurs officiers prirent note qu'aucune machine du même gabarit n'avait réussi à combiner autant de rôles différents au cours d'une seule opération. Cette polyvalence, longtemps recherchée et longtemps manquante dans les unités légères américaines, semblait enfin matérialisée. Pourtant, malgré l'enthousiasme visible, aucune modification officielle de classification ne fut annoncée. Le terme « véhicule de feu protégé » demeurait, comme si l'armée craignait que l'adoption du mot « char » entraîne des comparaisons directes avec les blindés lourds et leur responsabilité doctrinale. Les discussions internes devinrent plus intenses à mesure que les résultats des essais se multipliaient. Les commandants de brigade anticipaient déjà l'impact du Booker sur les futures opérations, tandis que les techniciens affinaient les derniers ajustements pour garantir sa fiabilité en conditions réelles. On évoquait également l'arrivée des premières unités destinées à recevoir un lot complet de ces machines, signe que le programme approchait de son déploiement opérationnel. Lorsque les dates des évaluations finales furent confirmées, un sentiment particulier envahit les centres de commandement. Le M10 Booker s'apprêtait à intégrer ses premières formations, et certaines sources suggéraient que plus de 30 exemplaires seraient affectés rapidement à une même brigade. À ce stade, plus personne ne doutait que le véhicule jouerait un rôle central lors de missions exigeant une combinaison de mobilité, de puissance et de précision. Et tandis que les équipes finalisaient les préparatifs, une seule certitude demeurait. Une fois engagé, le Booker révélerait enfin ce que l'armée américaine s'efforçait encore de dissimuler derrière une appellation prudente. Cuando el nombre M10 Booker empezó a circular de forma oficial, la reacción dentro del ejército estadounidense no fue la habitual que acompaña a un nuevo vehículo blindado. En lugar del entusiasmo público con el que suelen presentarse los programas tecnológicos más ambiciosos, surgió una cautela extraña, casi calculada, como si la institución evitara que la opinión pública y los propios soldados formaran una idea demasiado clara sobre lo que realmente era esta máquina. La insistencia en denominarlo plataforma de fuego protegido se volvió casi un mantra, pese a que su silueta, su armamento y su comportamiento en pruebas dejaban muy poco espacio para interpretaciones. Mientras tanto, los equipos encargados de perfeccionar el vehículo se adentraban en una fase decisiva del programa. La cuestión ya no era comprobar si el Booker funcionaba, sino si era capaz de operar en los entornos más impredecibles. Los instructores lo sometieron a terrenos saturados de obstáculos, calles artificialmente estrechas
y estructuras que imitaban edificios colapsados. Cada evolución del vehículo era registrada, cada corrección analizada al detalle. Lo sorprendente era que incluso bajo esas condiciones, el blindado conservaba una maniobrabilidad inesperada para un vehículo de su tamaño. Su motor diésel moderno respondía con firmeza, permitiéndole superar rampas cortas, cráteres simulados y pasajes que normalmente quedarían reservados a vehículos mucho más livianos. En una de estas evaluaciones, el objetivo era medir la rapidez con la que el Booker podía apoyar a una sección de infantería que avanzaba por un entorno urbano lleno de ángulos muertos. Las calles estaban plagadas de posibles emboscadas, puertas entreabiertas, ventanas oscuras y pequeñas aperturas que imitaban posiciones de tiradores. El Booker avanzó hasta el punto donde podía cubrir a los soldados sin bloquear su ruta, y cuando un objetivo simulado apareció en un segundo piso, la torre giró con una precisión sorprendente. Un único disparo bastó para derribar la amenaza antes de que los infantes llegaran a la intersección. La sincronía entre ambos elementos convenció a los observadores de que este vehículo no solo acompañaría a la infantería, la transformaría. Otro conjunto de pruebas se centró en la resistencia a explosivos improvisados, una amenaza constante en los conflictos modernos. Se colocaron cargas simuladas en bordes de caminos estrechos, bajo terrenos irregulares y dentro de estructuras semiderruidas. El blindado absorbió las ondas expansivas sin perder su capacidad de movimiento, gracias al diseño segmentado que distribuía la fuerza del impacto por zonas específicas. Aunque no poseía la protección de un carro pesado, su estructura demostraba una robustez pensada para escenarios donde los vehículos tradicionales quedaban fuera de combate tras un solo estallido. Al mismo tiempo, los análisis doctrinales avanzaban en paralelo. Una de las preguntas más delicadas era cómo debía integrarse un vehículo tan singular en una organización que llevaba décadas basando sus operaciones mecanizadas en el enorme M1 Abrams. La llegada del Booker obligaba a reescribir conceptos enteros. Su tamaño más reducido lo convertía en un activo invaluable en zonas donde los tanques no podían moverse, pero su potencia de fuego era demasiado elevada para considerarlo simplemente un apoyo. Se estaba gestando una nueva categoría, aunque oficialmente nadie se atreviera a nombrarla. Los ensayos nocturnos reforzaron aún más esa percepción. Bajo una oscuridad total, los tripulantes activaron el visor térmico avanzado del vehículo. La pantalla mostraba contornos nítidos, incluso cuando el entorno estaba cargado de polvo y humo artificial. En una de las pruebas, el Booker detectó un objetivo escondido detrás de una estructura metálica deformada. La máquina se reposicionó con un movimiento corto, realizó el disparo y volvió a cubrir a la infantería antes de que la zona se llenara de humo. La capacidad de actuar sin perder precisión en condiciones de visibilidad casi nula resaltaba un aspecto que los analistas destacaron inmediatamente. Esta máquina no tenía por qué esperar a la luz del día para operar con eficacia. Mientras estos avances se acumulaban, la cuestión inicial volvió a surgir con más fuerza. ¿Por qué el ejército estadounidense se negaba a llamarlo tanque? Algunos oficiales explicaban en privado que el término arrastraba expectativas doctrinales demasiado rígidas. Un carro debía desempeñar ciertos roles: combate directo contra blindados pesados, rupturas frontales y dominio del terreno abierto. El Booker, sin embargo, estaba destinado a algo distinto: penetrar zonas estrictas, eliminar posiciones difíciles y avanzar allí donde un Abrams quedaría atrapado. Clasificarlo como tanque podría encasillarlo en un papel que no estaba diseñado para cumplir. Pese a estas justificaciones, dentro de los centros de instrucción surgía una impresión cada vez más evidente. El Booker se comportaba como un blindado de combate moderno. La discusión seguía abierta, pero el rendimiento del vehículo en los escenarios de prueba revelaba algo que los informes oficiales no decían. La máquina estaba lista para asumir responsabilidades que superaban ampliamente las de un vehículo de apoyo. Y mientras se acumulaban datos, vídeos y evaluaciones de cada maniobra, el libro de tácticas del ejército estadounidense comenzaba a cambiar sin que nadie lo anunciara abiertamente. El M10 Booker estaba transformando la manera en que las fuerzas ligeras se preparaban para los conflictos futuros.
Solo faltaba verlo en manos de las primeras unidades operativas para comprender plenamente hasta qué punto esta máquina iba a alterar la dinámica del combate moderno. Mientras el M-10 Booker avanzaba hacia su fase final de validación, el ejército estadounidense decidió someterlo a un tipo de evaluación poco común. Una serie de simulaciones diseñadas para medir su comportamiento en operaciones que las fuerzas convencionales evitaban por riesgo extremo. El objetivo no era comprobar únicamente la resistencia estructural o la precisión de su cañón, sino observar cómo respondía el vehículo cuando se le exigía actuar en situaciones que podían cambiar de un segundo a otro. En una de estas pruebas, los instructores recrearon un entorno de combate donde la línea del frente se había fragmentado y varias posiciones enemigas se encontraban dispersas entre edificaciones deterioradas. El Booker debía avanzar sin apoyo cercano de artillería y coordinarse únicamente con un grupo reducido de infantería. Apenas los soldados iniciaron su progreso, surgieron objetivos móviles que imitaban blindados ligeros ocultos entre escombros. El vehículo giró su torre con fluidez, disparó su cañón de 105 milímetros y neutralizó los blancos antes de que estos pudieran acercarse. Una característica que llamó poderosamente la atención de los observadores fue la velocidad con la que la tripulación del Booker reaccionaba ante cambios repentinos del entorno. El comandante del vehículo utilizaba un visor moderno capaz de superponer información generada por sensores externos, lo que permitía identificar amenazas incluso cuando quedaban parcialmente ocultas. Esta capacidad de procesamiento convirtió al vehículo en un aliado valioso no solo por su potencia de fuego, sino por su función como nodo táctico capaz de transmitir alertas en tiempo real. Otras evaluaciones exploraron su desempeño en zonas boscosas densas, donde la visibilidad era extremadamente limitada. Los conductores debían maniobrar entre troncos caídos, pendientes abruptas y rutas apenas perceptibles. A diferencia de los carros de combate tradicionales, que suelen quedar restringidos por su anchura o peso, el Booker avanzó con una naturalidad sorprendente. Su sistema de suspensión absorbía irregularidades del terreno, permitiéndole mantener una trayectoria estable incluso cuando el terreno se volvía impredecible. Los ingenieros señalaron que esta versatilidad abriría la puerta a operaciones en regiones donde el uso de blindados había sido considerado impracticable durante décadas. Más adelante, el énfasis se trasladó a la colaboración con unidades aerotransportadas. Aunque el Booker no podía descender desde el cielo como ciertos vehículos extremadamente ligeros, su peso y dimensiones permitían transportarlo con relativa rapidez mediante aviones de transporte táctico. En una operación simulada, se recreó un despliegue urgente en una zona montañosa con acceso muy limitado. La infantería llegó primero y aseguró un perímetro provisional. Minutos después, el Booker fue descargado y avanzó colina arriba con la misión de neutralizar posiciones fortificadas. El ejercicio demostró un aspecto clave. La presencia del blindado transformaba radicalmente la capacidad ofensiva de las tropas que normalmente operarían sin apoyo mecanizado. Al mismo tiempo, los técnicos evaluaban su capacidad para resistir impactos directos de proyectiles de calibre medio. En una serie de pruebas controladas, se dispararon municiones destinadas a simular ataques desde armas antiblindaje antiguas, similares a las que aún podían encontrarse en regiones inestables. El blindaje del Booker resistió sin perforaciones gracias a su arquitectura compuesta y a la distribución inteligente de capas de protección. Aunque no podía compararse con un carro de combate pesado, la resistencia demostrada era más que suficiente para los escenarios en los que operaría. Otro elemento analizado con especial interés fue la ergonomía interna del vehículo. La tripulación disponía de una distribución de espacios pensada para reducir el cansancio durante misiones largas. Los controles estaban ubicados de forma intuitiva, permitiendo a los operadores reaccionar con rapidez sin verse obligados a realizar movimientos incómodos. Este factor, aunque menos comentado públicamente, tuvo un impacto considerable en la valoración final del blindado, ya que influía directamente en la capacidad de la máquina para mantener un ritmo sostenido durante largas operaciones. Finalmente llegó el momento de probar cómo reaccionaba el Booker ante un tipo de amenaza que había demostrado ser devastadora en múltiples conflictos recientes:
los ataques combinados desde varios ángulos en zonas estrechas. Para ello, los instructores utilizaron objetivos automatizados que podían aparecer súbitamente desde techos, callejones laterales y niveles inferiores. El vehículo debía detectar cada amenaza, decidir si intervenir o dejar que la infantería actuara, y reposicionarse sin bloquear las rutas de escape. La tripulación logró coordinarse con una precisión que impresionó incluso a los evaluadores más exigentes. En cada simulación, el Booker mantuvo su rol de apoyo, cubriendo los flancos sin comprometer el avance. Cuando los informes finales de la fase de pruebas empezaron a circular, quedó clara una realidad que nadie podía ignorar. El Booker ya no era solo un concepto en desarrollo. Era una máquina operativa, adaptable y capaz de desempeñar misiones que antes parecían incompatibles con el uso de blindados. Los comandantes de brigada comenzaron a analizar cómo integrarlo en sus planes de despliegue, conscientes de que, por primera vez en mucho tiempo, dispondrían de un vehículo que combinaba movilidad real con potencia de fuego significativa. Todo indicaba que la introducción oficial del M-10 Booker alteraría profundamente la estructura de las fuerzas ligeras estadounidenses. Sin embargo, aún quedaba por mostrar cómo respondería el vehículo cuando se enfrentara a ejercicios combinados a gran escala, donde su papel debía integrarse en una red compleja de unidades mecanizadas, aerotransportadas y de infantería. Cuando el Booker superó las pruebas iniciales y demostró ser más que un vehículo experimental, el ejército de los Estados Unidos decidió integrarlo en ejercicios combinados a gran escala, donde diferentes unidades debían coordinarse como si estuvieran inmersas en un conflicto real. Estas maniobras eran famosas por exponer cualquier fallo oculto, desde problemas de comunicación hasta limitaciones mecánicas. Ahora el M-10 Booker debía demostrar si podía mantener su eficacia dentro de una red compleja formada por infantería ligera, artillería móvil, helicópteros de ataque y vehículos acorazados más pesados. El primer ejercicio recreó el avance de una brigada en una región montañosa con rutas estrechas y cambios bruscos de altitud. Los comandantes querían evaluar si el Booker era capaz de integrarse en columnas mixtas sin ralentizar el ritmo de avance. A diferencia de los carros de combate tradicionales, cuya masa dificultaba la movilidad en terrenos irregulares, este vehículo avanzó con una estabilidad admirable. Su capacidad para adaptarse a ángulos complejos sorprendió incluso a los operadores más experimentados, que no esperaban que un blindado dotado de un cañón de 105 milímetros pudiera desplazarse con tanta precisión en zonas tan comprometidas. En un punto crítico del ejercicio, las unidades que lideraban la columna detectaron un conjunto de posiciones enemigas simuladas en una cresta elevada. Estas amenazas impedían el avance seguro de la infantería. El Booker recibió la orden de neutralizarlas sin generar daños colaterales en la ruta principal. La tripulación ascendió por una ladera lateral, desde donde tenía una línea de visión más segura. Realizó una serie de disparos que destruyeron las posiciones simuladas con un nivel de control que dejó claro por qué el ejército había apostado por este diseño. Su capacidad para actuar con precisión quirúrgica, incluso en espacios poco favorables, lo diferenciaba de cualquier vehículo previo de su categoría. El ejercicio siguiente fue aún más exigente. Esta vez, las unidades simulaban defender un asentamiento rural que debía resistir hasta la llegada de refuerzos. El Booker se integró como elemento central de una fuerza que incluía drones, equipos de reconocimiento y artillería ligera. Su torre equipada con sistemas ópticos avanzados permitió detectar la aproximación de objetivos enemigos desde distancias donde la infantería apenas distinguía las formas. Gracias a esta detección temprana, los defensores pudieron reorganizar sus posiciones antes de que los atacantes se acercaran. Cuando la simulación alcanzó su punto más intenso, los instructores activaron varios objetivos que imitaban vehículos blindados de generaciones anteriores. A pesar de que estos no representaban una amenaza equivalente a carros de combate modernos, su presencia obligaba a los defensores a reaccionar con rapidez. El Booker avanzó para interceptarlos. La tripulación lo posicionó para aprovechar al máximo la cobertura natural del terreno. Tras una breve pausa para calcular el ángulo correcto, el cañón de 105 milímetros destruyó los blancos sin necesidad de múltiples disparos. Esta eficiencia resultó fundamental,
pues el ejercicio simulaba un entorno donde cada minuto contaba. En paralelo, los ingenieros evaluaban el rendimiento del blindado bajo condiciones prolongadas. El Booker debía demostrar que podía operar durante largas horas sin perder capacidad de respuesta. Para ello, realizaron marchas nocturnas que incluían descensos abruptos, pasos estrechos y zonas en penumbra donde únicamente los sensores térmicos proporcionaban información clara. La máquina mantuvo un rendimiento estable, y los informes señalaron que el vehículo mostraba menos desgaste del esperado. La combinación de su chasis reforzado y su sistema de suspensión moderno parecía haber cumplido su propósito. Una de las pruebas más destacadas ocurrió durante un ejercicio de desembarco en el que las fuerzas debían asegurar un tramo costero. Aunque el Booker no es un vehículo anfibio, su diseño permitía desplegarlo rápidamente en zonas que requerían apoyo inmediato. Una vez que los infantes establecieron un perímetro inicial, el blindado avanzó hasta una línea defensiva donde se esperaba un contraataque simulado. El ejercicio demostró que su velocidad de despliegue marcaba una diferencia crucial, ya que ofrecía protección adicional en el momento en que las tropas eran más vulnerables. A medida que acumulaba resultados positivos, el vehículo empezó a mostrar un rasgo que llamó la atención de los analistas: la capacidad de operar como un multiplicador de fuerza para unidades que hasta entonces tenían limitaciones severas en términos de movilidad y potencia de fuego. Cuando los comandantes compararon los informes con los de ejercicios anteriores, quedó claro que estas unidades podían reaccionar más rápido y con mayor seguridad gracias a la presencia del Booker. Este conjunto de datos alimentó un debate profundo dentro del ejército. Si el M10 Booker podía mejorar de manera tan significativa el rendimiento de unidades ligeras, ¿hasta qué punto debía ampliarse su producción? Aunque en público se mantenía el discurso oficial, los estrategas empezaron a considerar escenarios futuros donde el número de vehículos producidos podría duplicarse o incluso triplicarse para cubrir las necesidades operativas. Sin embargo, antes de tomar decisiones definitivas, el vehículo debía superar un último conjunto de pruebas que pondría a prueba cada elemento de su diseño en entornos donde cualquier fallo podía ser determinante. Cuando los ejercicios combinados demostraron que el M10 Booker podía integrarse en operaciones complejas, el ejército decidió llevar la evaluación a un nivel todavía más exigente. Esta última fase consistía en reproducir escenarios donde diferentes amenazas se presentaban de manera simultánea, con interrupciones constantes en las comunicaciones y cambios bruscos en las condiciones del terreno. El objetivo no era únicamente medir el rendimiento mecánico del vehículo, sino comprobar si, bajo presión máxima, podía mantener la coordinación con las unidades que dependían de él. El primer desafío de esta etapa se desarrolló en un entorno semidesértico donde las temperaturas ascendían rápidamente y los vientos levantaban nubes de polvo que dificultaban la visibilidad. La unidad de infantería que avanzaba junto al vehículo debía asegurar una serie de puntos estratégicos antes de que llegara un contraataque simulado. El Booker se posicionó en un flanco para cubrir un estrecho paso natural que servía como ruta de aproximación enemiga. A pesar del viento y la arena, los sensores térmicos del vehículo permitieron detectar movimientos a larga distancia. En cuestión de segundos, la tripulación ajustó el ángulo del cañón y ejecutó varios disparos con una precisión que impresionó a los observadores. La capacidad de mantener un rendimiento tan elevado en condiciones adversas reforzaba la idea de que el vehículo había sido diseñado para situaciones impredecibles. Después de este ejercicio, el equipo evaluador trasladó a las unidades a un entorno completamente distinto, una zona boscosa que imitaba regiones donde las fuerzas convencionales solían perder el control rápidamente. El terreno estaba lleno de raíces expuestas, humedad persistente y árboles que reducían la visibilidad. En este escenario, el Booker debía apoyar a una sección que avanzaba entre sombras densas y senderos estrechos. Al detectar un objetivo simulado oculto detrás de una formación rocosa, la tripulación modificó su posición para obtener una línea de fuego segura sin interferir con la infantería. El disparo, ejecutado desde un ángulo complicado, mostró que la movilidad del blindado seguía siendo su mayor fortaleza cuando se trataba de operar en zonas donde los vehículos pesados
no podían maniobrar. El siguiente ejercicio se centró en un tipo de amenaza que había evolucionado en los conflictos contemporáneos. Ataques coordinados desde múltiples niveles. Los instructores instalaron objetivos en techos, zanjas, ventanas y pasadizos estrechos, obligando al blindado a adaptar su orientación constantemente. Durante esta prueba, la tripulación demostró su habilidad para cambiar de objetivo sin perder precisión. En un momento crítico, mientras una sección de infantería avanzaba por una calle extremadamente estrecha, un blanco apareció en un balcón parcialmente destruido. El Booker giró la torre con suavidad, disparó una única ronda y eliminó la amenaza sin provocar derrumbes que pudieran bloquear el paso de los soldados. Ese tipo de control era exactamente lo que los analistas buscaban. Un vehículo capaz de actuar con contundencia sin comprometer el avance de las fuerzas que protegía. Más tarde se recreó una situación de retirada táctica. Un grupo de infantería debía retroceder de una posición comprometida y llegar a una zona segura mientras el Booker ofrecía cobertura. La tripulación utilizó el visor panorámico para localizar puntos donde los enemigos podrían intentar cortar la retirada. Cuando varios objetivos aparecieron simultáneamente en distintos sectores, el blindado se movió de manera calculada, avanzando brevemente para ganar ángulo y disparar desde una posición más elevada. El vehículo aseguraba cada tramo mientras los soldados retrocedían, demostrando que podía operar sin perder la iniciativa, incluso cuando la presión aumentaba minuto a minuto. Uno de los momentos más tensos de toda la campaña de pruebas ocurrió durante un ejercicio nocturno en el que las comunicaciones se redujeron intencionalmente para simular interferencias eléctricas. Con la mayoría de los canales bloqueados, la tripulación del Booker debía actuar casi de manera autónoma, basándose únicamente en la información que generaban sus sensores. En una zona donde la luna apenas iluminaba el terreno, el vehículo identificó varios puntos de calor moviéndose entre áreas de sombra profunda. El comandante tomó la decisión de rodear la posición sin esperar confirmación de los mandos superiores. Cuando el vehículo alcanzó una elevación natural, la tripulación utilizó el visor térmico para localizar los objetivos con mayor precisión. Los disparos consecutivos iluminaron el paisaje oscuro con destellos breves, y la sección de infantería que dependía del blindado logró reorganizarse antes de quedar rodeada. La prueba final reunió todos los elementos anteriores en un único escenario diseñado para evaluar el límite operativo del vehículo. En un área extensa mezclaban zonas abiertas, estructuras colapsadas, bosques artificiales y corredores urbanos improvisados. Las amenazas aparecían de manera inesperada, obligando al Booker a cambiar de táctica continuamente. En un momento crucial, varios objetivos móviles avanzaron simultáneamente desde distintos sectores, intentando saturar la capacidad del blindado. La tripulación mantuvo un ritmo constante, disparando, reposicionándose y comunicando información esencial a la infantería que avanzaba detrás. La secuencia demostró que el vehículo podía continuar operando sin perder cohesión, incluso cuando la presión superaba lo habitual. Cuando el ejercicio concluyó, los evaluadores coincidieron en que el comportamiento del Booker había superado las expectativas iniciales. El vehículo había demostrado que podía integrarse en operaciones extremadamente variadas, adaptarse a condiciones adversas y responder eficazmente a amenazas múltiples. Aunque oficialmente seguía etiquetado como una plataforma de fuego protegido, en la práctica había demostrado capacidades que hasta ese momento no se habían asociado a ningún otro blindado de su categoría. El momento más significativo llegó cuando las luces del campo de entrenamiento se apagaron y el M-10 Booker quedó inmóvil en el centro del terreno, aún caliente por la última serie de disparos. Las unidades que habían trabajado con él durante semanas se detuvieron a observar la silueta del blindado iluminada tenuemente por los restos de humo que flotaban en el aire. En aquel instante, tras superar cada prueba sin ceder terreno, el vehículo parecía algo más que una máquina de combate. Parecía preparado para entrar en un tipo de misión que hasta entonces ningún otro blindado estadounidense había enfrentado. Y aunque nadie lo decía abiertamente, la tensión en el ambiente dejaba claro que lo que vendría después no sería una misión convencional, sino un despliegue que pondría a prueba cada uno de los atributos que el Booker había demostrado en silencio durante todo su desarrollo.